Sí, y aunque nos sorprenda, los 2008 cumplen 18 años. Y junto con los 2008, la generación Z se encuentra en lo que los expertos llaman la etapa que definirá el resto de nuestra vida. Pero ¿estamos preparados para lo que nos viene? ¿Estamos preparados para ser adultos? La realidad es que muchos están perdidos. Y es que sí, la generación Z tiene una crisis. Por ello, para poder evitar tener un futuro triste, depresivo, como el de tantos y tantos adultos, tenemos que conocer la crisis que tantos estamos viviendo, las 5 causas de que todo esto esté pasando y por último, ver cómo podemos identificarla y cómo podemos salir de ella. Antes de todo, vamos a ponernos un poco en contexto sobre la generación Z. La generación Z es la generación que nació con Internet, aquellos que vieron la luz entre 1997 y 2010. Y es que esto es relativo, según dónde se analice, según qué datos y qué factores se tengan en cuenta. Por ejemplo, la Universidad de Deusto, en un artículo del que baso bastante este vídeo, explica que es desde 1994 a 2009. Pero bueno, una forma de definirla sería, por ejemplo, aquella generación que seguramente se entretuviese con los móviles de los padres. Aquella generación que no presenta dificultades entendiendo las tablets y los ordenadores. Lo que para muchos es una experiencia muy complicada, para nosotros es nuestro día a día. Por ejemplo, comparando las generaciones hermanas de esta tabla. En la época escolar del instituto, mientras que la generación X jugaba y vivía con la Game Boy, la generación Z ya podía jugar con la Play 2 o con la Play 3, incluso con la Play 4 o con la Xbox, o bien también con la PlayStation Vita o con la Wii. Tenía mucha más variedad. O bien en el internet, donde la generación X tenía 3 páginas web disponibles y la generación Z ya en 2013 contaba con 6.723 millones de páginas web. Los primeros miembros de la generación Z están comenzando ya a salir de las universidades, a incorporarse al mundo laboral y a reclamar su sitio en el mundo. Otros en cambio están en segundo, en tercero de sus estudios, en primero, recién acabando o empezando las formaciones más profesionales, más prácticas, están ya trabajando, u otros como son los últimos miembros de la generación Z, como son los 2008, los 2009, están ya en el punto que llaman decisivo de su vida, porque tienen que elegir qué hacer y qué estudiar. Con este contexto observamos que los jóvenes están en crisis, una crisis como la de las 40, pero 20 años antes. ¿Hay alguien de 23, 22, de entre 20 y 25 años que esté en la misma situación que yo de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué se hace a los 22 años? Tipo, ¿qué haces? ¿Qué haces? La gente que no queremos estudiar, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos hasta los 60 y ya dejamos de trabajar? ¿O qué hago? ¿No? ¿Cómo encuentro un trabajo que me gusta? ¿Cómo encuentro algo que me guste si no sé lo que me guste? La crisis de los 40 plantea que al llegar a esta edad has construido una identidad a través de décadas de elecciones, de relaciones y de cambios profesionales. Y la pregunta que surge es, ¿esto es realmente lo que soy o estoy viviendo la vida de otra persona? Implica básicamente sentirse atrapados por los caminos que ya se han tomado. Por otro lado, entre los 20 y los 30 años, tu cerebro literalmente aún se está desarrollando. La corteza prefrontal, que es responsable de la toma de decisiones y de la planificación a largo plazo, no madura por completo hasta alrededor de los 25 años. Y es que esta crisis se produce cuando tu sentido del yo todavía se está formando. Con ello, la pregunta central pasa a ser ¿quién voy a ser? Y esta crisis implica demasiadas opciones. Es un periodo real y bastante común en el que muchos jóvenes se sienten perdidos, inseguros y sin una dirección clara en la vida. No es simplemente una mala racha, es una etapa mucho más profunda, donde te cuestionas qué eres, quién eres y si estás tomando las decisiones correctas. Suele aparecer cuando se supone que tienes que estar listo para poder ser parte del engranaje del sistema. Porque si no estás listo ya, tu futuro se verá oscuro. Oscuro porque has perdido la oportunidad. Y esto, tristemente, es la realidad que mucha gente está sufriendo.
Y claro, la generación Z no fue la única que lo sufrió. Por ejemplo, tengo casos de personas cercanas han empezado una carrera, la han dejado. Han empezado otra carrera, la han dejado. Se han dedicado a miles de trabajos diferentes y los han dejado. Y al final han acabado ejerciendo de una cosa que nunca se hubieran esperado. Pero a pesar de que encontramos casos en generaciones hermanas a la Z es diferente. Diferente por una serie de factores que acompañan a esta crisis. Diferente por el contexto. Esto genera una sensación constante de ir tarde o de no estar preparado para la vida adulta. Y es que mientras estudias o acabas de estudiar, dudas sobre si verdaderamente te gusta lo que estás haciendo, sobre si lo que estudias te garantiza trabajo. Y todo mientras observas cómo otros están avanzando. Pero no todos la viven igual. Podemos encontrar dos tipos de crisis. La crisis de bloqueo aparece cuando una persona observa que no está avanzando en su vida. Es muy común en estudiantes universitarios o recién graduados. Tienes opciones, pero ninguna te convence del todo. Te cuesta tomar decisiones porque no sabes qué quieres realmente y eso hace que te quedes paralizado. Mientras tanto, ves cómo otros están avanzando, cómo consiguen trabajos, cómo afianzan sus relaciones, cómo consiguen y logran una estabilidad. Y todo eso refuerza la sensación de estar yendo tarde o de haberte quedado atrás. No es que estés haciendo nada por pereza, simplemente estás saturado por la cantidad de caminos posibles que se te abren y la falta de claridad para poder tomar una decisión. Cada decisión parece demasiado importante y como si elegir mal pudiera arruinar tu futuro. Obviamente eso genera una ansiedad constante. Por otro lado, la crisis del atrapamiento es prácticamente lo opuesto. Aquí sí que hay una dirección ciertamente clara, pero no es la tuya. Desde fuera, todo parece ir bien. Estás estudiando una carrera, tienes un trabajo o una relación estable, cumples con lo que se esperaba de ti. Sin embargo, por dentro sientes una desconexión profunda. Empiezas a cuestionarte si elegiste ese camino por ti mismo o por presión externa, por la familia, por la sociedad o por las expectativas que nos presionan. El problema es que cambiar da miedo, porque implica dejar algo que objetivamente está bien. Todo esto genera una sensación de estar atrapado en tu propia vida, como si hubieras construido algo que no te representa, pero no supieras cómo salir sin perderlo todo. Pero aquí el kit de la cuestión viene con que hay personas que encajan con los dos tipos. Es decir, ya no solo es que se sientan identificados con el tipo 1, por ejemplo, del bloqueo, sino que también tienen rasgos del tipo 2. Por ejemplo, alguien puede tener estabilidad en los estudios o en el trabajo, pero sentirse completamente perdido en el ámbito personal. O bien al revés. Esta combinación hace que la crisis sea aún más confusa, porque no sabes exactamente qué está fallando. Por ello, más tarde observaremos algunas de las claves para poder identificar de qué tipo somos o en qué punto nos encontramos. Pero antes voy a mostrar las evidencias científicas que avalan que lo que estoy diciendo no es mera especulación o mera experiencia. ¿Y cómo podemos observar esto en los datos? Salud mental en declive. En los últimos años, los jóvenes han experimentado un aumento notable en la ansiedad, la depresión y la sensación de vacío. Los datos muestran que los síntomas depresivos han crecido de forma constante desde 2010. Redes sociales y comparación constante. La generación Z vive expuesta a redes sociales de forma continua, lo que incrementa la comparación social y la rumiación mental. La rumiación es un proceso mental en que una persona piensa de forma repetitiva en los mismos pensamientos negativos o en las preocupaciones, sin llegar a una verdadera solución. Es decir, darle vueltas a lo mismo una y otra vez sin poder avanzar. Estudios recientes muestran que los jóvenes comparan más su vida con la de otros, lo que empeora su bienestar emocional. Curva de felicidad alterada. Tradicionalmente, la infelicidad alcanzaba su punto máximo en la edad media, en la edad mediana. Pero esto ha cambiado. Un estudio global, como podemos observar, muestra que ahora los niveles más bajos de bienestar comienzan a los 20 años. Es decir, la etapa que antes se asociaba con el crecimiento y las oportunidades se ha convertido en la más crítica. Retraso en la adultez. En este punto encontré un término que no conocía y que es el de los jóvenes canguros. Aquellos jóvenes que cada vez más tardan en independizarse.
en formar una familia o incluso en alcanzar la estabilidad económica. No se trata de una falta de madurez, sino de un cambio en las condiciones, en el acceso a la vivienda, en el empleo estable y en la seguridad económica. Todo es mucho más difícil que en las generaciones anteriores. Parálisis por exceso de opciones. La sociedad actual contribuye en parte a esta parálisis a través del consumo excesivo, de la sobrecarga informativa y de la presión por elegir siempre lo mejor. En la agonía del Eros, metiéndome un poco en ámbito filosófico, Byung-Chul Han señala que en una sociedad saturada de estímulos y de posibilidades, el sujeto se agota, pierde el deseo y la capacidad de elegir, incrementando así el vacío existencial. Hoy en día existen más opciones que nunca en los estudios, en el trabajo y en el estilo de vida. Sin embargo, esta libertad también genera bloqueo, y es que la psicología ha demostrado que demasiadas opciones dificultan la toma de decisiones, provocando indecisión, ansiedad y sensación de no avanzar. Os recomiendo el libro de La paradoja de la elección, de Barry Schwartz, que habla un poco sobre este tema. Hemos visto un poco los datos que evidencian este problema, pero ¿por qué sucede todo esto? Rápido y claro. 1. Economía más dura que antes. A diferencia de generaciones anteriores, el esfuerzo ya no garantiza estabilidad. Los salarios de los jóvenes han crecido mucho menos que el coste de vida, especialmente teniendo en cuenta la vivienda. 2. El camino ya no es claro. Y es que antes existía un camino bastante definido. Estudiar, conseguir un trabajo, pagar una hipoteca, formar una familia, seguir trabajando y jubilarse. Y es que a día de hoy hay más opciones que nunca, pero mucha menos seguridad. Lo que hace que obviamente cada decisión sea mucho más arriesgada. 3. El sistema educativo está desactualizado. Aquí el punto es que el sistema educativo sigue preparando a la gente, a los jóvenes, para un mundo que ya no existe. Y se fomenta una única idea de éxito, la de ir a la universidad. Pero en muchos casos eso no garantiza trabajo ni estabilidad. Esto genera frustración y sensación de haber hecho todo bien sin obtener resultados a cambio. 4. Redes sociales y expectativas irreales. Pero también entra el punto en que las redes sociales han modificado esa idea del éxito. Entonces tenemos como, por un lado, que ahí está la idea y la creencia de que la universidad y el obtener un título de universidad es el éxito, y por otro lado tenemos el hecho de que las redes sociales creen que el éxito está en los Ferraris, en las mujeres y en tener mucho dinero. Se muestran vidas perfectas, logros rápidos y resultados extremos, lo que distorsiona las expectativas. Esto hace que los jóvenes sientan que deberían estar más avanzados de lo que realmente es normal. 5. Demasiada presión y demasiado pronto. Entre los 18 y 25 años se espera ya que tomes decisiones clave sobre tu vida, cuando aún estás desarrollando tu identidad y tu capacidad de poder decidir a largo plazo. Esto genera una presión enorme sobre los jóvenes que no tienen ni idea sobre qué hacer con su vida, como yo, que yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué va a ser de mí dentro de 2 o 3 años, pero es totalmente normal no tener las cosas claras. Ahora bien, si nos encontramos en una crisis, hay que saber identificarla y hay que saber tratarla para evitar que esta crisis provoque que nuestra adultez sea precaria. Precaria no solo a nivel económica, sino a nivel psicológica y mental. En definitiva, precaria a nivel identitaria. Primero, identifica tu tipo de crisis. 1. Crisis de bloqueo. No sé qué hacer con mi vida. Las señales son claras. No tienes una dirección definida, te cuesta tomar decisiones, nada te convence del todo, o empiezas cosas pero nunca las consigues acabar, y sientes que todos están avanzando menos tú. Lo típico que se dice es: voy tarde, no tengo nada claro, o no sé qué puedo elegir. 2. Crisis del atrapado. Esto no es lo que quiero. Las señales son también muy claras. Tienes un estudio, un trabajo y una rutina. Y desde fuera, desde los amigos, desde la familia, parece que todo te va bien. Pero verdaderamente a ti no te llena. Sientes un vacío y una ansiedad muy grande. Y te cuesta imaginarte así en el futuro. Las frases típicas que suelen tener estas personas son: ¿y esto es todo? No me veo de aquí en 5 años. Yo creo que elegí mal. Segundo, no tomes decisiones drásticas. Empieza
con pequeños experimentos. Prueba cosas nuevas, hablar con gente distinta y en definitiva explorar pero sin arriesgarlo todo. Tercero, cuestiona cuál es tu idea propia de éxito. Y muchas veces esta idea no es tuya, son ideas de éxito de influencers o de amigos o de familiares que no te corresponden. Quizá tú no quieras tener una familia, o quizá tú no quieras tener un coche, o quizá tú no quieras poder alcanzar el éxito económico, o quizá tú quieras poder vivir tranquilo. Hay tantas opciones y ninguna es incorrecta. Todo es correcto si está definido para ti mismo, si verdaderamente cumple con lo que tú quieres y con lo que tú defines como éxito. Si estás bloqueado, crea una estructura, crea una estrategia. Las acciones pequeñas son mejores y son más importantes y aportan más que el pensar demasiado. Por eso es mejor marcarte pequeños objetivos, pasos que tienes que tomar concretos. Y aunque no tengas claridad, es importante moverse, no esperar hasta que todo se dé perfecto, porque ese momento nunca llegará. Quinto, valora tus pequeños avances. Esto es un punto muy importante, porque tu mente tiende a exagerar los fallos y olvida todos los logros que has conseguido. Puedes haber conseguido un montón de cosas, puedes haber sacado un montón de notas buenas, pero que si llega una nota mala, tu mente y también la presión social lo exagera demasiado. Es algo normal que puede pasar, todo el mundo tiene días malos. Por eso es importante que registres lo que haces bien y de esta forma puedas construir confianza poco a poco. Sexto, cuida lo básico. Esto parece básico y parece simple, pero es un paso crítico. Tienes que dormir bien, tienes que moverte, tienes que entrenar, tienes que tratar de comer bien. Todo esto obviamente poco a poco, no hace falta que cambies todos tus hábitos en un día. Séptimo, utiliza la competencia a tu favor. Aunque esto pueda sorprender a algunos, la comparación verdaderamente no es mala. De hecho, la mayoría de cosas que existen en el mundo se dan gracias a esta comparación y se han dado gracias a que las personas han querido sacar lo mejor de sí mismos. Pero nunca debemos obsesionarnos con la comparación. Debemos usarla a nuestro favor y entender que cada uno tiene su propio proceso. Y octavo y más importante, no hagas este camino solo, busca compañía. Y aquí esto es lo más importante, tienes que hablar con otros, porque esto ayuda muchísimo. Tienes que tener a amigos cercanos que te apoyen en las buenas y en las malas. Tienes que tener gente que se encuentre en la misma situación que tú, encontrar gente en la misma situación que tú para poder sacar conclusiones. Y finalmente, si se puede permitir, aunque tristemente en esta época cada vez está más complicado, trata de acudir a terapias o a psicólogos porque ellos, como profesionales que son, pueden llegar a entender tu situación y pueden ayudarte a crear esa estrategia que necesitas para poder alcanzar tu éxito. En resumen, sentir confusión y sentir atraso a los 20 y pico años es normal, no eres el único. A mí, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, de estudio, les pasa igual. Pero yo soy fiel creyente que con constancia todo se puede lograr. Pero eso sí, siempre con una estrategia clara y marcada. Hay que aprender y entendernos como somos, entender qué nos gusta, que se nos da bien y adaptarse al mundo. Tratar de llevar lo que nos gusta y lo que somos al mundo para poder así recibir a cambio pues un trabajo o una vida digna o reconocimientos o aquello que queramos o simplemente el poder vivir tranquilos. Aquello que hayamos definido como el éxito dentro de nuestra vida. Espero que pasen un gran día.